Hola, buenas tardes. Buenos días a los que os conectéis desde Latinoamérica. Muchas gracias por conectaros a esta nueva Open Class que desarrollamos dentro de la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Internacional de La Rioja. Primeramente me presento, mi nombre es Juan José Nómbela, soy el coordinador académico del Máster en Seguridad Informática de la Universidad Internacional de La Rioja, de la UNIR, y hoy pues en esta Open Class sobre ciberinteligencia nos acompaña Carlos Blanco Torres, que es el jefe de la unidad de inteligencia de la empresa Eulen. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido y gracias por estar esta tarde con nosotros y debatir estos minutos sobre un tema pues tan interesante y que bueno, pues ha despertado el interés, y por eso lo hemos traído aquí, de muchos de nuestros alumnos del máster y de otras titulaciones. Bueno, Carlos, además de ser jefe de la unidad de inteligencia de la empresa Eulen, es licenciado en Ciencias Políticas. Él tiene un máster en Relaciones Internacionales, un máster en Análisis de Inteligencia, y próximamente pues, se incorpora a nuestro máster en Seguridad Informática o Ciberseguridad, pues cuya próxima edición comienza pues, en octubre, finales de octubre de este mismo año, y del que ya llevamos pues, 8 ediciones. Como decía, es un tema que consideramos de vital importancia, de interés, y por eso pues, hemos decidido que debería estar contemplado en nuestros estudios. Bueno, entonces, antes de nada yo quería comentar unos breves datos sobre el panorama de la ciberseguridad que nos llevan a introducir la ciberinteligencia y por qué la necesidad de la ciberinteligencia y por qué va a haber una necesidad cada vez mayor de profesionales formados, preparados, expertos en la materia. En el caso de España, pues el año pasado sufrimos 134 ciberataques a infraestructuras críticas, según el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Se gestionaron 20.000 incidentes de seguridad en 2014, otros 50.000 en 2015, y en este año se prevén casi 100.000 incidentes de seguridad. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, España sería en torno al tercer país en el mundo que más ciberataques recibe, tanto en ciudadanos como empresas, como en la administración pública. Y algunos países de Latinoamérica, de los que bueno, pues, estáis algunos de vosotros, Colombia y México, pues también en la top 10, ¿no? En la lista de los 10 países que más ciberataques reciben. Este año, pues, INCIBE prevé gestionar hasta 100.000 ciberataques. Y bueno, un último dato para poner en contexto por qué la necesidad de ciberseguridad, de estar preparados, formados, es que bueno, no es un estudio nuevo, es un estudio de hace ya un par de años, que indica que va a haber una necesidad de más de 1 millón de profesionales formados en el entorno de la ciberseguridad, y una parte de ellos pues en el entorno de la ciberinteligencia. Bueno, sin más preámbulos, pasamos directamente a que Carlos nos explique, en primer lugar, dentro de lo que son los estudios de inteligencia, dónde está encuadrada o en qué contexto se define la ciberinteligencia. Carlos. De acuerdo. Juanjo, muchísimas gracias. Estoy encantado de estar aquí con la UNIR, con los amigos de la UNIR. Y bueno, encantado de compartir unos minutos con todos vosotros que nos veis desde vuestros ordenadores. Muy bien, pues yo creo que lo primero que hay que hacer es poner un poco en contexto el asunto de la ciberinteligencia. La ciberinteligencia es la puesta al día, o a través de los nuevos desarrollos tecnológicos, de los estudios más tradicionales de inteligencia. En torno a este concepto hay muchas definiciones, hay algunas lagunas a la hora de poder entender de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia, pero en definitiva hay una triple definición que es la que abarca todas las facetas o todas las dimensiones de la inteligencia. Por un lado, la inteligencia es un producto.
Es decir, y seguramente es la definición más importante, la inteligencia es el producto de una serie de procesos, de una serie de actividades propias de las unidades de inteligencia o de los profesionales de la inteligencia, que permite transformar la información bruta en conocimiento. Por tanto, se utiliza luego para apoyar a la toma de decisiones. Es decir, la inteligencia sin un objetivo bueno, no tiene demasiado valor. Pero a la vez, la inteligencia es una actividad. Es la actividad pues, que profesionales del sector desarrollan día a día, unidades de inteligencia, etcétera. Como actividad está formalizada en una serie de pasos, que es lo que llamamos ciclo o proceso de inteligencia. En este sentido, hablando de ciberinteligencia, lo único que hacemos es modernizar o actualizar o traer al siglo XXI esos pasos que se han instaurado bueno, pues desde el inicio de los estudios de inteligencia. Por tanto, la ciberinteligencia comienza siempre con una planificación. La planificación puede ser simplemente decidir qué es lo que queremos saber y qué recursos tenemos para saber eso que estamos buscando. Una vez tenemos eso claro, que en ciberinteligencia podría ser perfectamente conocer cómo funciona una pieza de malware que hemos detectado en nuestra red de informática, debemos pasar a la siguiente fase, que es la de la obtención de información. En este momento lo que hacemos es decir, bueno, ¿cómo vamos a obtener esa información? En el caso ciber, pues está muy claro, podemos utilizar honeypots, podemos utilizar logs del firewall, etcétera. Es decir, todas esas herramientas que tenemos a nuestra disposición, dada el despliegue tecnológico que hoy en día tiene cualquier empresa. Una vez tenemos la información que queremos, tenemos que procesarla, que en definitiva es entender, o más bien ponerla en un formato que luego puede ser entendida, puede ser estudiada. Lo que entronca con, seguramente, la parte que da un valor añadido a esto que llamamos ciberinteligencia o inteligencia en sentido más amplio, que es el propio análisis. Por tanto, si esta es la parte que da un valor añadido, que da el valor añadido a la actividad, estamos hablando de que lo más importante en todo este procedimiento son los analistas, los ciberanalistas. Y de ahí la necesidad, dado la aparición de nuevos ataques, de nuevos esquemas de amenaza, la necesidad de que existan profesionales bien formados, programas de estudios que permitan luego que haya un pool de profesionales que pueden ser utilizados por las compañías. Y para último, para terminar, simplemente decir que, como decía antes, la inteligencia o la ciberinteligencia tiene que tener un objetivo. ¿Cómo se alcanza este objetivo? Difundiendo los resultados del trabajo de inteligencia. Sin la difusión, es decir, sin la puesta en valor del trabajo del analista, pues bueno, no hay sentido en las tareas de inteligencia. Uh-huh. Entendemos, por tanto, Carlos, que la ciberinteligencia permite detectar de forma temprana ciberataques, ciberamenazas y responder de la mejor forma posible pues a través del conocimiento de los atacantes, de sus capacidades, de sus motivaciones, ¿no? Efectivamente, porque no se debe entender la ciberinteligencia como un proceso que esté destinado solo a entender qué está ocurriendo en nuestra red. Uh-huh. Es decir, eso sería un enfoque, es válido, pero sería un enfoque reactivo. Hay que precisar que la ciberinteligencia, a pesar de que hace un uso intensivo de herramientas y de tecnología, comienza tanto desde el lado oscuro, el lado negativo, como desde el lado de la defensa, comienza en un ser humano. Es decir, que la ciberinteligencia lo que procura es entender las motivaciones que pueden existir en determinados actores para realizar ataques, ya sean de como sean APTs, sea phishing, sea a través de piezas de malware, etcétera. Es decir, que tenemos a este nivel, hablando de detectar ataques, tenemos dos niveles de respuesta. Un primer nivel, que sería el nivel reactivo, que es en el que habitualmente pues, se encuentran, ¿no?, la mayor parte de las organizaciones, que consiste en, bueno, una vez que tenemos algo, detectamos algo en nuestro sistema, en nuestra red, algo que entendemos que es ajeno a nuestro sistema, intentar detenerlo, intentar paralizarlo, expulsarlo, etcétera. Pero eso significa que ya hemos sufrido el ataque y que ya tenemos dentro al enemigo, ya lo tenemos en la casa. Ese es el ejemplo claro de las APTs, las amenazas persistentes en el tiempo, ¿no? Son esquemas que se insertan en nuestra red y están durante un tiempo determinado, están allí recogiendo la información, cumpliendo el objetivo que se hayan propuesto. Sin embargo, lo que se pretende con la ciberinteligencia es alcanzar un segundo nivel, que sería el nivel proactivo de detección de amenazas y preventivo, por supuesto. En este sentido, la ciberinteligencia procura
en primer lugar, descubrir qué actores pueden tener motivaciones para atacarnos, qué métodos pueden utilizar, en sentido de que, bueno, si sabemos que un actor querría atacarnos pero no tiene los métodos, pues de momento podemos no preocuparnos. Pero si descubrimos que tiene los métodos para atacarnos, igual tenemos que actuar en ese sentido, ¿no? Entonces, de esa manera, estamos de manera proactiva defendiendo nuestra organización. La decisión de atacar a una organización no es algo que ocurre de la noche a la mañana, sino que requiere un planeamiento, requiere desarrollar una serie de habilidades, requiere luego infiltrarse y, por último, explotar la información. Si somos, a través de la ciberinteligencia, si somos capaces de definir esas etapas, identificarlas, bueno, estaremos en capacidad de actuar sobre ellas y, por tanto, detener el ataque antes de que se produzca. La gestión de riesgos tradicional o convencional, ¿consideras, por tanto, que no es suficiente? Tal y como se plantea a día de hoy, el estudio de los riesgos actuales, la ciberinteligencia permite, como decíamos anteriormente, prevenir, identificar riesgos, amenazas futuras. Bueno, efectivamente, los gestores de seguridad están hartos de realizar análisis de riesgo, porque gestionar la seguridad de una organización lleva aparejado a analizar los riesgos a los que está sometida. No obstante, nos encontramos en términos de, cuando hablamos de ciberataques, ciberamenazas, etcétera, nos encontramos con un problema, y es, por un lado, una falta de conocimientos y, por otro, una falta de recursos. Sin embargo, hoy en día esto ya se está empezando a subsanar. Hay iniciativas importantes e interesantes. En nuestro caso, en el ámbito español, podríamos hablar del Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, que, por un lado, se preocupa de informar a la población general de los riesgos a los que están sometidos cuando están simplemente navegando por Internet, y, por otro lado, también informan a las organizaciones, a las compañías, a la industria. Es decir, oye, tu actividad económica en un mundo hiperconectado como el actual está sometido a riesgos de este tipo, a cibernéticos, y, por tanto, debes estar informado. Eso en una primera línea. Una segunda sería la de los recursos. Evidentemente, quizá no todas las empresas cuenten con los recursos necesarios para hacer frente a este tipo de amenazas. Quizá no todas las empresas lo necesiten, porque a lo mejor empresas muy pequeñas no sufren de ese tipo de riesgos. Pero, pese a todo ello, empresas grandes no tienen excusa hoy en día para no tener buenos sistemas de defensa, para no tener buenos profesionales en ciberinteligencia, gente capaz de entender cuáles son los riesgos y, por tanto, ayudar a la organización a enfrentarse a ellos. Por tanto, estamos hablando de riesgos que son tecnológicos y de negocio, efectivamente. Siendo, como comentas, ¿no?, un riesgo tanto tecnológico como de negocio, ¿quieres o consideras que permite orientar a las organizaciones de una forma mejor, priorizar sus inversiones en materia de seguridad, de ciberseguridad? Desde luego, porque si algo nos da la ciberinteligencia, precisamente nos va a dar conocimiento sobre los riesgos que nos afectan en realidad. No es lo mismo ser un banco que ser una compañía energética. Por tanto, si sabemos, a través de ciberinteligencia, si sabemos cuáles son los riesgos que nos son propios por motivo de nuestro desempeño económico, seremos capaces de establecer una estrategia de seguridad, de establecer un plan de acción, de decidir cómo vamos a enfrentarnos a los riesgos que nos pueden afectar. De tal manera que podemos decidir cómo, de manera más eficiente, invertir nuestros recursos, que en ocasiones sabemos que no son muy amplios, y, por tanto, hay que hacer una gestión inteligente de esos recursos, y la ciberinteligencia nos ayuda a poder hacerlo, sin ninguna duda. En el panorama actual de servicios en la nube, Internet de las cosas, ¿crees que cobra mayor importancia aún la ciberinteligencia? Pues también, claro. Tu ciudad inteligente, Internet de las cosas, servicios en la nube, todo esto o algunas son herramientas que nos permiten ser más eficientes en el día a día, como organización. Perdón. Otros, como las ciudades inteligentes, nos permiten hacer un uso eficiente de los recursos de los que una ciudad dispone, pues a la hora de, por ejemplo, gestionar el servicio de transporte público, el servicio de aguas, etcétera. El Internet de las cosas, pues de nuevo, abre un mundo de posibilidades a la hora de nuevos servicios, etcétera. Pero, a la vez, la tecnología, que tiene un lado positivo tremendamente desarrollado, tiene también un lado negativo. Y es decir, que se configura como vector de ataque
por parte de, bueno, pues de aquellos competidores, delincuentes, etcétera, que hacen uso de estas nuevas tecnologías también para alcanzar sus propios objetivos. Por ejemplo, Smart City. ¿Qué pasa si tenemos todo nuestro sistema de gestión de aguas conectado y perfectamente todo controlado a través de sistemas informáticos? Bueno, pues eso es una nueva oportunidad de hacer un uso eficiente de recursos, pero a la vez es un nuevo riesgo, porque es un activo que puede ser atacado. Los coches hoy en día conectados a Internet, bueno, o quizás no los coches, los camiones, las flotas de camiones de compañías logísticas, bueno, pues están conectados a Internet. Eso significa que seguramente pueden hacer un uso eficiente de su combustible a la hora de evitar atascos, etcétera, pero también significa que pueden ser atacados por personas, organizaciones sponsorizadas por gobiernos que quieran entender cuáles son las estrategias bueno, pues de funcionamiento de alguna compañía. Es decir, que desde luego son muchísimas ventajas las que nos proporcionan estos desarrollos tecnológicos, pero lamentablemente traen aparejadas una serie de riesgos que, bueno, pues a los que hay que enfrentar. Y yo, desde mi punto de vista, a través de la ciberinteligencia, comprendiéndolo. Voy a poner algún ejemplo de una organización. ¿Por qué necesita una organización profesionales formados en ciberinteligencia o bien contratar estos servicios a un tercero? Bueno, pues vamos a ver, un ejemplo claro, sin dar demasiados nombres. Hace no demasiado supimos de la existencia de un director comercial de una compañía que, de alguna manera, sentía que cada vez que iba a presentar una oferta o iba a hacer una acción comercial, la competencia se le había adelantado. Bueno, pues eso efectivamente es la ciberinteligencia te puede ayudar perfectamente, y así lo entendemos, a descubrir en primer lugar si existe ese competidor que tiene una motivación, que puede necesitar conocer cuál es su estrategia comercial con un objetivo, y por otro, si es así, si es que existe, bueno, descubrir a nivel ya técnico, entender cómo se ha producido, pues ya sea la infiltración, el robo de información, etcétera. O sea que efectivamente es algo que ocurre día a día. Empresas muy grandes son bastante conscientes de este tema y porque lo sufren. Y bueno, pues pequeñas y medianas empresas quizá no lo sufren tanto, pero han de entender que en este mundo globalizado, donde además empresas muy pequeñas se internacionalizan, participan en mercados donde a lo mejor la regulación no está del todo clara, etcétera, bueno, pues también se van a ver afectadas por este tipo de riesgos a los que hay que poner un freno. Muy bien. Muchos responsables de seguridad, CISOs de muchas organizaciones, pues se quejan a veces de que hay una brecha entre pues la dirección, la alta dirección de las organizaciones, ¿no? Los CXOs, CEO, CSO, COO, CMO de marketing, CFO de bueno, todos los CXO, la C-suite. ¿Crees que la ciberinteligencia permite de alguna forma acercar el discurso de los responsables de seguridad y concienciar a la dirección, a la alta dirección de lo importante que es invertir y realizar buenas inversiones, no solo invertir, sino en los productos adecuados, en las soluciones, en los servicios adecuados y en las personas adecuadas? ¿Crees que la ciberinteligencia puede ayudar, puede contribuir a ello? Sí, porque un problema, el hecho de que, por ejemplo, la dirección no tenga en cuenta este tipo de riesgos puede ser simplemente porque no los conozcan, que son directores pero no son especialistas en estos temas y por tanto no los tienen, ¿no? en el día a día. Sin embargo, un experto en ciberinteligencia es capaz de poner en negro sobre blanco riesgos actuales o futuros que afectan a una organización. Es decir, es capaz de enseñar con pruebas de un ataque que se está produciendo y que está ocasionando un daño económico, porque te roban la estrategia comercial del año siguiente, un daño reputacional, porque bueno, sacan a la luz tus asuntos más sensibles, en ese sentido, o porque también es capaz de determinar a través de la ciberinteligencia, a través de estudios prospectivos y anticipando nuevos riesgos que a lo mejor no existen en el día de hoy, pero que pueden existir pues, a un año vista, a 2 años vista, etcétera, y que por tanto permiten a la organización tomar una actitud proactiva y decidirse por invertir en seguridad antes de que el riesgo se materialice.
Por tanto, sí, además creo que es una labor importante la de los profesionales de la inteligencia, la ciberinteligencia, organizaciones que se dedican bueno, pues a intentar hablar de todo esto y a trabajar en este ámbito, instituciones educativas, etcétera, la de comunicar la necesidad de que se invierta en perfiles específicos de gente especialista en inteligencia y en ciberinteligencia. Yo creo que es una labor que nos toca, por un lado, a todos nosotros y que, bueno, también les tenemos que pedir a los directores que sean receptivos a esas necesidades. Muy bien. Sabemos que los ciberataques cada vez son más sofisticados, más dirigidos. Los ciberatacantes se preocupan y mucho de investigar a la organización, de conocer cuáles son los activos más valiosos para dirigir sus ataques mediante el robo de información, ingeniería social, búsqueda en redes sociales de perfiles de empleados, directivos, etcétera, que permita recabar información valiosa. Quiere decir que los ciberatacantes, los ciberdelincuentes, utilizan ya la ciberinteligencia. Entonces esta es una pregunta que lanzo a modo de reflexión para todos nosotros. ¿Estamos utilizando nosotros la ciberinteligencia? ¿Sabemos que ellos la utilizan? ¿La estamos utilizando? ¿Conocemos realmente a nuestros atacantes, los atacantes de nuestra organización, motivaciones, etcétera? Bueno, pues son preguntas que sí, hay que hacerse. Hay que hacerse, tenemos que plantearnos, así como, bueno, pues si sabemos hacia dónde se dirigen pues esas ciberamenazas, si tenemos una visión del futuro de dónde se dirigen, hacia dónde se dirigen, y bueno, pues en este caso la ciberinteligencia, que es el tema que nos ocupa hoy, permite abordar todos estos aspectos. Sí, efectivamente. Yo, simplemente por apuntar, leía hoy, preparando un poquito esta intervención, leía hoy que, un documento en el que se decía, esta es una carrera de 400 metros. Y nosotros llevamos 300 de desventaja. Es decir, la ciberinteligencia contra las organizaciones se utiliza y se utiliza mucho. Además, se desarrolla muy rápido. Pero efectivamente, tenemos que el hecho de que vayamos por detrás no significa que tengamos que abandonar la batalla, sino que hay que plantar cara, efectivamente, y hay que desarrollarse e intentar convertirse en lo más efectivo posible, ¿no? Y la ciberinteligencia, desde luego, en este mundo de ciber que estamos hablando, es una herramienta diferenciadora. Uh-huh. Muchas gracias, Carlos. Tenemos unas preguntas que nos han enviado los inscritos en los días previos al... Y bueno, que te quería plantear, y luego vamos a dar paso. Son las 6:25, vamos a dejar 10-15 minutos para que a través del chat podáis plantearnos en directo vuestras cuestiones, los 54 participantes que estáis en este momento. Una pregunta de Francisco Lebrero Rodríguez. ¿Hay oportunidades laborales reales en materia de ciberinteligencia y qué formación se requiere para trabajar en este campo, Carlos? Bueno, pues sí hay oportunidades laborales. Además, cada vez más, los datos que tú precisamente comentabas al principio indican una tendencia. Cada vez hay más ciberataques, cada vez hay más organizaciones afectadas por los ciberataques, por lo tanto, cada vez más organizaciones cuentan o quieren contar con profesionales que son capaces de poner freno a esos ciberataques. Es decir, sí, existen oportunidades profesionales, no en todas las tipologías de empresas, pero en muchísimas sí que lo hay, por supuesto en grandes empresas del IBEX 35, incluso pequeñas y medianas empresas que tienen un componente tecnológico importante en su negocio, empresas internacionalizadas que necesitan entender cómo funcionan nuevos mercados, etcétera. Es decir, que existe un campo profesional, oportunidades profesionales, que además yo creo que van a ir en aumento según esta labor de concienciación vaya calando cada vez más. Y luego pues también hay una formación específica, evidentemente. Si bien es cierto que un analista de ciberinteligencia no tiene por qué ser un especialista en informática, podrá ser a lo mejor un abogado, por ejemplo, un licenciado en Derecho. O en tu caso, licenciado en Ciencias Políticas, puede ser ingeniero, puede ser... Efectivamente. Al final lo que hace falta es, sobre todo cuando se trabaja en equipo, es decir, que hay un equipo de analistas de inteligencia, de ciberinteligencia, hace falta que este sea un equipo multidisciplinar. Evidentemente hace falta una base tecnológica. Necesitas tener a alguien que entiende cómo funciona este mundo.
pero cuanto más diversos sean tus perfiles, podrás ser mucho más flexible a la hora de atacar bueno, pues amenazas que te vienen de muy diversos lados y de localizaciones muy diferenciadas. ¿Y qué cualidades? Está claro que ser un buen analista es una de las cualidades imprescindibles, ¿no? Para enfocarse hacia el mundo del, en general, análisis de inteligencia y concretamente la ciberinteligencia. Pues hay dos cualidades muy claras. Una es, hay que ser muy curioso, hay que preocuparse por entender por qué ocurren las cosas y cómo se pueden diseccionar, ¿no? esos procesos. Y por otro lado hay que ser creativo, es decir, hay que intentar evitar la visión túnel, el caer en que lo que no ha pasado en el pasado no tiene por qué pasar en el futuro, etcétera. Es decir, hay que intentar enfocar los problemas desde diversos ángulos y por eso de ahí la necesidad de que, contando con un equipo formado por gente de diversas trayectorias, procedencias, etcétera, es mucho más fácil entender los problemas de manera global y atacarlos desde todas sus dimensiones. Y precisamente para responder a esa necesidad de formaciones, para lo que pues va a incorporar Carlos a nuestro máster para complementar pues concretamente la asignatura de análisis de riesgos. Claro, efectivamente. Otra pregunta, Carlos. Sergio Alejandro Rengifo Niño, ¿cómo se desarrollaría la ciberinteligencia en entornos de atraso tecnológico? Bueno, no sé si está conectado Sergio para que nos concrete, pero bueno, ¿cómo se desarrolla ciberinteligencia en entornos de atraso tecnológico? Lo que entendemos nosotros a lo que puede referirse. Claro, si entendemos atraso tecnológico como, por ejemplo, la falta de preparación por parte de las organizaciones, ¿no? De hacer frente a este tipo de ataques, pues con mucho más importancia la necesidad de tener a una figura como el ciberanalista. ¿Por qué? Porque, si no tenemos los medios tecnológicos, a lo mejor no tenemos la capacidad de invertir en tener esos medios. Si tenemos a una persona que entiende cómo funciona este mundo, que sabe diseccionar un problema, que puede ir a la raíz de la amenaza que nos afecta, etcétera, estamos poniendo ya un primer freno. No es la situación ideal, evidentemente. La inteligencia y la ciberinteligencia se desarrolla en su máxima plenitud a través de la unión de las herramientas y las personas. Pero teniendo a las personas, yo creo que es bastante más importante que tener solo las herramientas. O sea que, desde luego, un ciberanalista en un entorno de atraso tecnológico seguramente sea muy valioso para una compañía. Bueno, aquí otra pregunta que más o menos está contestada. ¿Cómo debemos organizarnos los profesionales IT para tener buenas competencias en el área cada vez más extensa de la seguridad informática y la ciberinteligencia? En definitiva, ¿por dónde empezar a reciclarnos? De José Luis López. Bueno, pues yo creo que depende mucho del ámbito dentro de la IT, quiero decir, en el ámbito en el que te estés desarrollando. No obstante, pues hay que estudiar, hay que reciclarse, hay que formarse y hay que acudir a las instituciones de enseñanza para poder acceder a titulaciones o a programas que son específicamente centrados en ciberinteligencia. Si lo que se quiere es desarrollarse uno en ciberinteligencia. ¿Por qué? Porque no basta con tener un conocimiento tecnológico actualizado. Hay que saber, hay que intentar, entender qué es la inteligencia, los procesos que lleva detrás. Lo que digo, desarrollar estas capacidades creativas y la curiosidad que, en mucha gente es innata, pero ante un tema de interés, mucha gente se muestra también curiosa y, por tanto, tiene capacidad para dar un paso más allá y dar un valor añadido a su labor profesional. Muy bien, pues tenemos algunas preguntas más que han llegado a través de la página de inscripción, pero vamos a dar paso a algunas, ya se han contestado, otras, pues vamos a dar paso al chat, a los alumnos interesados que os habéis conectado aquí hoy. Pues adelante, si queréis plantear vuestras cuestiones, Carlos está aquí dispuesto a vuestra disposición. Si no tenemos cuestiones en el chat, pues respondemos algunas otras de las cuestiones que teníamos estos días. ¿Alguna pregunta concreto? ¿Algo que queráis que amplíe Carlos? Animaos. Es una
es algo relativamente bastante nuevo, ¿no? Aunque bueno, pues hay ya estudios en ciberinteligencia, concretamente másters un poquito más, cuyo alcance es va más allá de la ciberinteligencia, másters en análisis de inteligencia, que ya llevan muchos años y que bueno, pues con mucho éxito de alumnos, efectivamente, lo cual demuestra pues por un lado la necesidad y por otro lado el interés por formarse en la materia. Sí. Nosotros, como decía inicialmente, es una disciplina que hemos incorporado, que vamos a incorporar en la próxima edición de nuestro máster en seguridad informática, y que bueno, pues evaluaremos también si de esto pues puede derivarse también incluso la creación de un título dedicado de experto universitario en ciberinteligencia, que es una posibilidad en función de bueno, pues, esta demanda, cómo va a ser, pero si la demanda lo justifica, pues es un tema que bueno, pues en colaboración con Eulen nos plantearíamos desarrollar. Claro, muy bien. Yo, desde luego, puedo decir que la comunidad de inteligencia española, que bueno, se desarrolla a lo mejor de una forma un poco más tardía que en otros sitios, como en Francia, en Reino Unido, etcétera, está sufriendo no sé cómo decirlo, un boom interesante, y los analistas de ciberinteligencia forman parte de esa comunidad de inteligencia. Es decir, que cada vez está más estructurada, cada vez hay más iniciativas, por ejemplo, la iniciativa que tú ahora mismo conectas aquí desde la UNIR, desde instituciones, desde la administración pública, etcétera. Es decir, se está formalizando un campo profesional, una disciplina científica o cuasi científica, y que está en constante crecimiento y está en ebullición. Es decir, creo que es un buen momento de subirse al carro de la ciberinteligencia, desde luego. Bueno, dejamos unos minutos más por si todavía hubiese alguna cuestión. Por parte de los asistentes online. Por cierto, para los que no tengáis experiencia en haber realizado algún estudio, algún título o cursado algún título con nosotros, con la UNIR, esta es la plataforma que utilizamos durante las clases presenciales virtuales, las clases online. Es la misma plataforma, es esta misma estructura, con una presentación, el soporte de una presentación generalmente, unas transparencias, pero este es el formato que utilizan los profesores para que nuestros alumnos puedan contactar, tener comunicación o contacto de forma síncrona con los profesores a través del chat que tenéis ahora mismo aquí a vuestra disposición. Bueno, parece que no hay ninguna cuestión. No sé si había alguna cuestión de las que teníamos pendientes. Bueno, en principio hemos planteado todas las cuestiones de nuestros asistentes, con lo cual, si quieres, para concluir. Perfecto. Pues sí, nada, unas palabras. Simplemente incidir un poquito en lo que hemos comentado, ¿no? Lo que ha sido la idea transversal de toda la conversación. Las tecnologías de nuevo desarrollo se ven afectados por nuevos y más sofisticados ataques. Es decir, la existencia de nuevas tecnologías de seguridad, precisamente van de la mano de nuevas amenazas. Es decir, que... está puesto el chat. Vale. Es decir, que hay necesidad de entender, de saber, y por tanto necesidad de personas que sean capaces de hacer frente a esta situación. Carlos, sí tenemos algunas cuestiones. Es que estaba puesto el chat en otra ventana. A ver. Vale, vamos a hacer... Buenos días. A ver. Sí, tenemos unas cuantas cuestiones que no hemos visto. Buenos días desde Panamá, por ejemplo. ¿Qué conocimientos se adquieren realizando un curso de ciberinteligencia? De María Díaz Monzón.
Bueno, pues como digo, podríamos a lo mejor separarlos en dos niveles. Se adquieren conocimientos teóricos, por supuesto, y conocimientos más centrados en herramientas y en tecnología. A nivel teórico, que es lo que yo había dicho antes, se aprende uno a definir, a entender qué es esto de la inteligencia, cómo se puede aplicar, qué tipo de soluciones permite, qué potencia tiene, etcétera. Eso a nivel teórico. Y a nivel práctico, bueno, pues lo que imaginamos, ¿no? ¿Qué tipo de herramientas existen en la actualidad para hacer frente a las amenazas? ¿Cómo se utilizan? Por ejemplo, se aprende a utilizar herramientas de obtención de información, herramientas de procesamiento de información, y luego, para mi gusto, lo que es más interesante es se aprende a analizar, a implementar técnicas de análisis sobre la información para que efectivamente lo que al final tengamos sea otra cosa distinta, sea un producto y sea conocimiento, que es el que luego utilizaremos en el momento en el que estemos ya trabajando en alguna compañía, utilizaremos para nuestros directores, nuestros jefes, el consumidor que sea, para que éste pueda tomar la decisión más correcta ante cada situación. Vale, tenemos aquí bastantes cuestiones en el chat, realmente, que no habían aparecido. A ver. ¿Cómo se organiza una unidad de inteligencia dentro de una empresa de seguridad privada? ¿Cómo se organiza? Entiendo que se refiere María Díaz, que dónde está encuadrado la unidad de ciberinteligencia, dentro del área de ciberseguridad, dentro de... Claro, bueno, dependerá mucho del tipo de empresa. Pero efectivamente esa es una respuesta habitual. Dentro del departamento, área de ciberseguridad, allí estarán los especialistas en ciberinteligencia. Y luego la propia unidad se organiza pues también idealmente de la forma más efectiva o más eficiente para cumplir con los objetivos que le pone la dirección. Es decir, pues es posible que haya que hacer una diferenciación de roles. Estos roles se pueden diferenciar pues por temas de tratamiento, por cliente, por actividad. Pues a lo mejor hay analistas puros, a lo mejor hay gente que se dedica sobre todo a la obtención, gente que es buena sabiendo dónde ir a buscar la información y extrayéndola, etcétera. Es decir, yo casi diría que, pese a que hay unas líneas maestras, ¿no?, en torno a la forma en la que una unidad de inteligencia o una unidad de ciberinteligencia funciona, yo creo que lo mejor es que hay que sean flexibles y se adapten a la propia organización en la que residen y sobre todo a los riesgos y a sus objetivos. ¿Alguna cuestión más? No nos va a dar tiempo a ver todas, nos quedan 5 minutos. ¿Qué riesgos se pueden predecir con la ciberinteligencia? Vale, pues muchos y muy variados. Por ejemplo, podemos detectar grupos organizados que actualmente o en el futuro puedan desarrollar esquemas de ataque contra determinados sectores económicos. Podemos entender qué sectores económicos son los más atacados en un país, en una comunidad, etcétera. Podemos entender hasta qué punto una organización está bien preparada para hacer frente a los riesgos de hoy en día. Podemos entender las motivaciones que existen pues, por ejemplo, en nuestro entorno competitivo. Es decir, esa es una aplicación, quizá no la hemos comentado, rayana con la inteligencia económica, pero podemos entender si existen motivaciones por parte de nuestros competidores para conocer información sensible nuestra, etcétera. Es decir, para obtener una ventaja competitiva, una ventaja informativa. Es decir, que al final la panoplia de objetivos de una unidad de ciberinteligencia puede ser tan amplia como lo quiera una propia organización. Muchas gracias, Carlos. Aquí, hay muchas preguntas que no tienen relación directa con ciberinteligencia, sino con ciberseguridad, pero no es una open class sobre ciberseguridad, con lo cual estoy nada más que planteando a nuestro ponente pues las que tienen relación directa con ciberinteligencia, que es el tema tratado en el día de hoy. Rafael David Uribe dice, ¿cómo sería un plan básico de ciberinteligencia? Muy bien, buenísima pregunta. Como había dicho yo al principio, las actividades de inteligencia tienen que estar planificadas. Y ahora estoy hablando de ciberinteligencia dentro del saco un poquito más amplio de la inteligencia. Por tanto, un plan de ciberinteligencia tiene que estar también desarrollado de esa manera, como un proceso. Es decir, un plan habitualmente se pueden hacer a lo mejor a un año, se pueden hacer a 6 meses, se pueden hacer respecto a una operación concreta,
va a tener una serie de objetivos, una serie de recursos y un modo de funcionamiento, es decir, cómo va a trabajar la unidad. ¿En torno a qué objetivo? ¿Con qué medios? ¿Cuánta gente? ¿Cuántas horas se van a echar en determinadas cosas? Bueno, pues esa es una primera parte. Este plan, además, también va a determinar la forma en que se va a obtener la información. Este paso está muy relacionado con el anterior. Claro, en la fase de planificación, si estamos definiendo qué medios vamos a utilizar, estamos definiendo un poco qué tipo de información vamos a obtener, porque con unos medios obtendremos una información y con otros otra. Por tanto, ese segundo paso, que está muy en relación con el primero, también está definido en un plan de inteligencia o ciberinteligencia, si se quiere. Este plan tendrá también una siguiente fase, que será la de procesamiento, cómo se va a procesar la información y, por supuesto, el análisis. El plan determinará, sobre todo si es un plan a corto plazo, qué técnicas de análisis se van a utilizar para procesar esa información, puesto que los objetivos pueden verse mediatizados por cuestiones temporales, cuestiones de recursos, etcétera. Es decir, hay que entender también qué tipo de análisis voy a hacer. A lo mejor no puedo hacer un análisis muy potente, pero que lleva mucho tiempo, si tengo que responder en 2 meses, ¿no? Es decir, que bueno, el plan al final lo que hace es poner en claro todas estas situaciones para que la unidad pueda trabajar de manera eficiente y, sobre todo, en torno a un objetivo para, de esa manera, medir el grado de éxito del trabajo. Bueno, nos quedan solo 2 minutos. He seleccionado aquí otra pregunta que sí que es directamente, y además es una respuesta muy rápida. Dice de Sandra Patricia: la ciberinteligencia analiza también los ataques que se pueden presentar por causa de virus informáticos. Sí. La respuesta es muy fácil. Efectivamente, sí. Es uno más y, lógicamente, predecir de alguna forma hacia dónde van los ataques, a qué van orientados, a qué van dirigidos. Luis Besteiro, herramientas de ciberinteligencia. Pregunta por herramientas de ciberinteligencia. Bueno, hay muchas plataformas tecnológicas que muchas empresas están desarrollando para que siempre manejadas por personas, por analistas, por operadores, pues se puedan satisfacer las necesidades de una compañía. Bueno, no es objetivo de esta charla el hablar sobre herramientas, pero en definitiva existen un montón, no hay más que ir a Internet y encontrarás un montón de plataformas, de soluciones, además de muy diverso alcance, ¿no? Algunas que se dedican simplemente a obtener la información, otras que además procuran hacer un análisis, aunque yo estoy convencido de que ese análisis solo puede ser realizado de manera profunda y efectiva por un analista, por una persona, otras que a lo mejor tienen otros objetivos, etcétera. Hay muchas herramientas de mucho tipo, de diverso coste, o sea que es un mercado bastante desarrollado. Hernán Vázquez, ¿cómo puede la ciberinteligencia prevenir un ataque con una herramienta que nunca se ha usado? Buenísima pregunta, precisamente. Ese sería el caso de éxito absoluto de una unidad de ciberinteligencia. Una unidad que fuese capaz de de prever un nuevo desarrollo que pueda ser utilizado contra nuestros intereses, por ejemplo. Bueno, pues, ¿cómo? No lo sé. Quiero decir, no sé, dependerá de la situación. Pero ese sería el caso de éxito más claro. Hemos identificado un futuro desarrollo, por ejemplo, tecnológico, como dice el asistente, y por tanto entendemos si ese desarrollo va a afectar a nuestra organización, a nuestro sector económico, a nuestra actividad, y si es así, intentamos ponerle freno. A lo mejor incluso antes de que se materialice ese propio desarrollo. Lo que pasa es que esa decisión ya no la toma la unidad de ciberinteligencia. La unidad de ciberinteligencia se ha preocupado por poner esa información en la mesa del que toma las decisiones, y este o esta serán los que decidan qué acciones tomar a partir de entonces. Bien, se nos acaba el tiempo. Quedan todavía aquí algunas cuestiones que estoy repasando. No nos va a dar tiempo, tenemos que cortar aquí, pero las cuestiones que podáis tener, será un placer poder contestarlas posteriormente. Podéis contactar con nosotros y pues las responderemos convenientemente. Podéis seguir realizándolas si queréis en el chat, las veremos, y pues si dejáis vuestra dirección de correo electrónico, contactáis con la universidad indicando vuestros datos, será un placer poder responderos a todas vuestras cuestiones. Lamentamos no haber podido responder a todas, pero tenemos 45 minutos y no ha dado tiempo a más. Agradecer a Carlos de nuevo
su presencia aquí. Yo creo que ha sido un tema muy, muy interesante, todavía incluso incipiente, que decíamos que ya había algunos títulos en la materia, pero bueno, pues todavía hay, como comentamos, oportunidades aquí que debemos aprovechar. Pues gracias, Carlos, y no sé si tienes algo para cerrar, algo más que añadir. Por mi parte, solo agradecer a la Universidad Internacional de La Rioja la oportunidad de estar aquí, de estar hablando sobre este tema que, bueno, aparte de ser mi ámbito profesional, pues me apasiona, me gusta ya simplemente como ámbito de estudio, y animar a la gente, por supuesto a los asistentes a esta charla y a todos aquellos que lo vayan a ver en el futuro, a por lo menos informarse sobre qué es la ciberinteligencia, descubrir si es un ámbito en el que ellos se pueden desarrollar profesionalmente, y si es así, adelante. Eso es, a través de nuestro departamento de asesoría podéis contactar, solicitar información sobre nuestro máster en seguridad informática, y con mucho gusto, pues Carlos, si planteáis vuestra cuestión, contactará con vosotros para responder las dudas que podáis tener, que hayan podido quedar. Pues nada, gracias de nuevo a todos por vuestro interés. 50 y tantos participantes, creo que ha estado muy bien para una sesión de este tipo. Pues, bueno, pues muchas gracias a todos de nuevo. Muchas gracias. Buenas tardes y buenos días si os habéis conectado desde Latinoamérica. Muchas gracias, un saludo. Gracias, un saludo.